Esta noche tenemos la continuación de nuestra serie, Los Regalos de Dios, y esa ya es la quinta sesión, entendiendo la estructura de la iglesia. Y sesiones atrás hemos estado aprendiendo mucho acerca de lo que es la estructura de la iglesia y cómo es que Dios ha colocado al interior de la iglesia ministerios de gobierno, los cuales hacen que todos los santos, es decir, usted y yo, crezcamos y maduremos en el Señor. La semana antepasada les decía que para disfrutar plenamente de los regalos de Dios es necesario conocerlos y saber de qué forma funcionan al interior del cuerpo de Cristo. De manera que usted y yo podamos obtener de cada ministerio el provecho máximo de sus vidas puestas a nuestro servicio. Cuando Dios coloca un ministerio de gobierno en la iglesia, lo coloca para su bendición. Diga conmigo, para mi bendición. Eso es algo que nunca debemos de olvidar. ¿Por qué? Porque la autoridad ha sido establecida por Dios para nuestra bendición, para nuestra protección. Satanás quiere que nosotros tengamos una idea equivocada acerca de las autoridades. Y hay quienes consideran a la autoridad como el medio a través del cual todo lo que ellos desean o anhelan será coartado. Pero la autoridad ha sido establecida para bendecirnos. Y cuando hablamos de los ministerios de gobierno al interior de la iglesia, no son la excepción. Han sido establecidos para nuestra bendición. La clase pasada, el día domingo, decía que es responsabilidad de la iglesia y los ministerios de gobierno el discernir y descubrir aquellos ministerios falsos que apartarían a la iglesia de la verdad, a fin de que nosotros como iglesia, como cuerpo de Cristo, nos mantengamos unidos y perseveremos en la fe que nos salva. ¿Qué es lo que estoy tratando de decir? Que aunque el cuerpo de Cristo ha sido edificado por el Señor y está siendo cada día acrecentado por su Espíritu Santo, hay personas carentes de escrúpulos y contaminados, pervertidos en su fe, los cuales, lejos de buscar la edificación del cuerpo de Cristo, están buscando sus propios intereses. Y la Biblia nos da una serie de características de cada una de estas personas a fin que nosotros, como hijos de Dios, tengamos presente cuáles son estos rasgos y nos mantengamos nosotros alerta. El Señor Jesucristo habló acerca de esto y Él dice en Mateo capítulo 7, versos del 15 al 23, algo muy importante. Acompáñeme por favor ahí. Mateo capítulo 7 y vamos a leer a partir del verso 15. Mientras que usted encuentra esta cita, déjeme decirle que todo ministerio debe ser evaluado en relación a su fruto. Diga conmigo, todo ministerio debe de ser evaluado en relación a su fruto. Y no en relación al carisma, escuche bien, al carisma o dones sobrenaturales que pueda tener de parte de Dios. Hay personas que en algún momento de su vida comenzaron bien en la búsqueda de Dios. Y como veíamos la clase pasada, los dones de Dios y su llamamiento son irrevocables. Pero el que ellos hayan comenzado bien no garantiza que hayan continuado bien, y mucho menos garantiza que terminen bien. Por esto es necesario que la iglesia se mantenga alerta en relación a la sanidad de sus ministros, la sanidad de su liderazgo. Hay personas que han comenzado por la fe y como Pablo le escribió a los Gálatas, han terminado por la carne. Entonces tenemos que tener mucho cuidado en relación al perfil, a las características de cada una de las personas que están colocadas en eminencia dentro del cuerpo de Cristo. No dije que han sido colocadas por Dios, porque también descubriremos cómo hay personas que se han autonombrado y se han colocado en puntos estratégicos dentro de la iglesia, cuya finalidad, lejos de poderle proveer a la iglesia un mayor crecimiento o desarrollo, es proveerse a sí mismos una forma de obtener algún tipo de ganancia. Por este motivo es que toda persona que esté en autoridad, toda persona que esté ejerciendo un ministerio, debe de ser evaluado en relación a su fruto y no en relación a que tenga carisma para comunicar las cosas. Es que es agradable en su manera de ser. No podemos basarnos en el carisma de una persona para determinar si esta persona es aprobada por Dios o no.
Tampoco podemos evaluar la vida de una persona en relación a los dones sobrenaturales que Dios le haya provisto. Porque como ya dije en algún momento, puede ser que haya comenzado por el Espíritu, pero en este momento ya no esté caminando con Cristo. ¿Entendemos eso? ¿Por qué es importante evaluar la vida de los ministerios? ¿Por qué es importante evaluarla desde la perspectiva de su fruto? Porque el fruto que cada uno de estos ministerios, que cada vida produce, es el que determinará la fuente a la cual está conectado. Es decir, si yo no estoy conectado a Cristo Jesús, aun cuando tenga un ministerio dado por Dios y aun cuando tenga dones dados por Dios y aun cuando tenga carisma, mi ausencia de la presencia de Cristo va a comenzar a hacer que esos dones comiencen a marchitarse debido a la ausencia de aquel que provee vida al cuerpo, que es Cristo. Y esa corrupción se va a manifestar de la misma forma en mi fruto. Pero aquellas personas que están expuestas a mi ministración comen de mi fruto. ¿Entienden ustedes esto? Por eso es sumamente trascendente el que cada uno de nosotros no solamente determinemos si tal autoridad es de Dios o no es de Dios, sino cuál es mi compromiso y mi relación con esa autoridad. Recuerde usted, quien reciba un profeta por causa de ser un profeta, recompensa de profeta tendrá. Quien reciba uno de estos pequeños por causa de ser uno de mis discípulos, no perderá su recompensa. Entonces es importantísimo el reconocimiento, así como también el saber discernir cuál es la condición de aquellos a los cuales nosotros estamos exponiendo nuestra vida. ¿Por qué? Repito, porque de mi fruto comes. Por eso es tan importante que ustedes no cesen de orar por los ministerios de gobierno. Porque en la medida en la cual nosotros estemos en una condición saludable en lo espiritual, el fruto que produzcamos será saludable para ustedes. Pero si no hay salud en una casa, en sus ministerios de gobierno, pues es muy fácil que cada persona comience a corromperse. Como les decía en alguna enseñanza pasada, si ustedes me ven permitirme algo, ustedes se lo permitirán al doble. ¿Por qué? Porque de acuerdo a nuestra percepción y a nuestra concepción humana, el pastor debe de tener un nivel de espiritualidad más alto que yo. Y como él se lo permitió y yo no soy tan espiritual como él, pues yo me permito el doble. Así somos como seres humanos. Por eso es tan importante que aprendamos a evaluar el fruto de la vida de aquellos que nos presiden en el Señor. ¿Amén? Dice la palabra del Señor así, verso 15, Mateo capítulo 7. Cuídense de los falsos profetas. Vienen a ustedes disfrazados de ovejas, pero por dentro son lobos feroces. Por sus frutos los conocerán. Escuche. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los cardos? Del mismo modo, todo árbol bueno da fruto bueno, pero el árbol malo da fruto malo. En este pasaje el Señor Jesucristo nos está hablando sobre genética. Nos está hablando de aquello que determina la calidad del fruto. Y no es solamente si este árbol ha sido abonado, ha sido regado, ha sido cuidado o no, sino también tiene que ver con la naturaleza que el árbol en sí mismo posee. Si yo tengo un naranjo de primera calidad, ¿qué es lo que me va a producir? Naranjas de primera calidad. Pero si yo tengo un manzano de tercera calidad, no puedo esperar que me dé naranjas de primera calidad. ¿Por qué? Porque su genética, su naturaleza no se lo permite. ¿Entendemos esto? Ahora, cuando hablamos del Señor Jesucristo como el fundamento de nuestra fe, Él es la raíz y todos estamos conectados a Él. Entonces, Él tiene el potencial y la capacidad de llevar nuestras vidas hacia un nuevo nivel. Pero ¿por qué muchas veces no estamos experimentando el crecimiento y el desarrollo en proporción a aquello que Él ofrece? Porque muchas veces en realidad no nos estamos conectando a Él. Nos estamos conectando a un activismo religioso. Nos estamos conectando quizá a una superficialidad, a aquello que no va a trascender en nuestra vida. Pero el concepto es claro.
El árbol malo da fruto malo. Un árbol bueno, verso 18, no puede dar fruto malo. Y un árbol malo no puede dar fruto bueno. Verso 19, dice la palabra del Señor: todo árbol que no da buen fruto se corta y se arroja al fuego. Así que por sus frutos los conocerán. No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino solo el que hace la voluntad de mi Padre que está en el cielo. Muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre y en tu nombre expulsamos demonios e hicimos muchos milagros? Entonces les diré claramente: jamás los conocí, aléjense de mí, hacedores de maldad. Ellos aseguraban estar conectados a la fuente de vida, pero su fruto no denotaba a qué estaban conectados. ¿Ok? ¿A qué estás conectado tú en tu vida? Ese fruto tendrás. Por eso cuando hablamos de reproducirnos en el liderazgo, yo no me puedo reproducir en una persona que no está conectada espiritualmente conmigo. Esa persona puede asistir a mis cursos, puede escuchar mis conferencias, puede estar cerca de mí. Pero si esa persona no está conectada a mí espiritualmente, esa persona no tendrá nada de mí. La pregunta es: ¿a qué estás conectado tú? El árbol bueno produce buenos frutos y el árbol malo produce malos frutos. No puede un árbol bueno producir un fruto malo, ni puede un árbol malo producir un fruto bueno. Al árbol se le conoce por su fruto. La pregunta es: ¿a qué estás conectado tú? Necesito 5 participadores, 5 participantes. Por favor, pasen aquí. A ver, tenemos 1, 2, 3, 4, 5. Fede, por favor, hazme el favor de traernos estas ricas y deliciosas frutas. Y cada una de estas representa aquello a lo cual estuvo conectado. Esto, que es una pera, no la puedo esperar de un manzano. Ni puedo esperar en un manzano un plátano. ¿A qué está conectado usted? Esto es lo que finalmente usted obtendrá y de eso usted se alimentará. Laurita, elige la que tú quieras. Belén, elige la que te guste. Ahora Isaías. Luego Gil. Y traemos, también dejamos a Ángel. Ahora, cómanselo frente a la congregación. Denle una mordida. De verdad. Mire cómo lo disfrutan. Y cada uno de estos frutos estuvo conectado a algo. ¿Cuál es el sabor de tu pera, Gil? ¿Está rico? ¿Está bien? ¿Tu plátano, Laura? Sí, también está dulce, suavecito, agradable. Dulce, rico. ¿Y tu manzana, Isa? ¿Te parece bien? ¿Te gusta? ¿Tu manzana, Belén? ¿Y tu durazno, Ángel? ¿Está rico? Bien, pueden pasar a su lugar, sigan disfrutándolo. ¿Por qué era importante esto? Porque aquello a lo cual nosotros nos conectamos provoca en nosotros un fruto. Y si nosotros no estamos conectados a la fuente correcta, el fruto puede corromperse. Necesitamos estar conectados a la fuente correcta. Y entonces, de ese fruto nos vamos a alimentar. También estén las autoridades en una casa espiritual, también será su fruto y tan buena será tu alimentación. Si no hay salud al interior de las autoridades espirituales, el fruto que producen es un fruto deficiente. Por ende, tú que te estás nutriendo de ese fruto, tendrás una alimentación deficiente. ¿Entendemos esto? Bien. El Señor Jesucristo estableció este principio y Él dice: al árbol se le conoce por su fruto. Decíamos la clase pasada que cuando Dios establece autoridades al interior de la iglesia, es bien importante que aprendamos a diferenciar aquellas autoridades que son establecidas por Dios para la iglesia y aquellos hombres que se han promovido al ministerio por causa personal para ministrar a los hombres. Entonces, la calidad del fruto entre un hombre o una autoridad establecida por Dios y un hombre o una autoridad establecida por los hombres es abismalmente
distinta. Vamos a ver qué es lo que enseña la Escritura. Allí en Mateo capítulo 24, verso 24. Mateo capítulo 24, verso 24. ¿Qué dijo el Señor Jesucristo en el capítulo 7 que leímos? Cuídense de los falsos profetas. Entonces, el ministerio profético puede ser pirateado. ¿Estamos de acuerdo? Se dicen ser profetas. No van a llegar contigo diciéndote soy falso, sígueme. Nadie te va a decir eso. Pero el Señor está dejando en claro en su palabra que habrá falsos profetas. Mateo capítulo 24, verso 24, dice la Escritura así: porque surgirán falsos cristos y falsos profetas. Diga conmigo, falsos cristos. La palabra Cristo proviene de un vocablo griego que significa ungido. Entonces habrá gente en los últimos días que tenga una unción engañosa y que les servirá para engañar, para persuadir a aquellos que no obedecen a la verdad o que ignoran la verdad a fin de cautivarlos y someterlos. Esa es la forma en la cual se mueven las sectas. Usted no conoce bien su doctrina cristiana. Sabe que en la iglesia abrimos un curso de doctrina, pero su artritis no se lo permitió y dijo, ay no. No quiso invertir en su curso. Entonces, cuando le llegan ahí con ciertas propuestas equivocadas, usted dirá, ay, ¿será cierto que viviremos en la tierra para siempre y que aquí yo estaré a perpetuidad? No es lo que enseña la Biblia. ¿Y por qué caemos muchas veces en estas situaciones? Porque no conocemos la doctrina. Y hay gente con carisma, con dones, que emplea la habilidad y la gracia que ha recibido de parte de Dios para hacer las cosas mal. Porque surgirán falsos cristos y falsos profetas. Fíjese, que harán grandes señales y milagros para engañar, de ser posible, aún a los elegidos. A esa clase de personas no se les va ninguno. Y ellos quieren que también usted caiga presa de sus enseñanzas, de sus argumentos, y que finalmente usted le dé la espalda a Cristo y lo siga a ellos. Entonces debemos de tener mucho cuidado. Jesús ya está hablando de falsos profetas y falsos cristos. Acompáñeme a Gálatas capítulo 2, verso 4. Gálatas capítulo 2, verso 4. Dice la Escritura así: el problema, diga conmigo, el problema. ¿Sabe una cosa? La gente que no comparte la visión no comparte el destino. Y quienes no comparten el destino son quienes generalmente se quejan de las cosas presentes a fin de alterar el futuro. Entonces usted debe de tener mucho cuidado de aquellas personas que no están caminando en unidad con el cuerpo de Cristo. Aquellos que se consideran autosuficientes o aquellos que creen que la unción que tienen les es suficiente como para ellos determinar lo que se debería o no se debería hacer. No son sus pies los que determinan hacia dónde usted se mueve, es su mente la que determina primeramente hacia dónde quiere moverse y después la mente le ordena a los pies. Los pies por iniciativa propia no se van a mover a ninguna parte que su mente no lo determine. ¿Entendemos eso? Entonces hay que tener cuidado con aquellos miembros que de pronto se atrofian y quieren tomar decisiones de forma individual. Y dicen, no, yo no estoy de acuerdo con el pastor y yo lo voy a hacer así. Entonces hay que tener cuidado porque comienza su visión a corromperse. Verso 4. El problema era que algunos falsos hermanos, diga conmigo, falsos hermanos.
Estaban dentro de la iglesia, pero no eran de la iglesia. Sabían aplaudir, sabían cantar, sabían cuándo decir aleluya, cuándo decir gloria a Dios, pero su fruto no correspondía con el fruto que debían de dar. A veces cometemos el error de mirar a la gente y evaluarla en base a lo que vemos. Ponte de pie, Gil. No, yo creo que él no es un ministro del Señor porque está demasiado bajito. Y además como que no me gusta su sonrisa. Y su cabello. Pero son superficialidades. No, todo está perfecto, Gil. No creas, nada más fue el ejemplo. Tu estatura es perfecta, tu sonrisa muy bella, tu cabello. Pss, eres un galán, eres un galán. Pero a veces dándonos a una posición de super espirituales y creyendo que Dios nos revela los misterios, comenzamos a ver a la gente así, no, yo creo que ella va a dividir la congregación. Ella. ¿Cuánto le conoces para determinar su fruto? No, es que lo siento. A veces comenzamos a caer en extremos que, lejos de ser espirituales, son carnales. Y eso divide a los hermanos. No debilita tanto a la iglesia, pero aquel que comienza los chismes, vaya que le roba. Dile al que tienes a tu lado de paso, ¿no? Si tú comienzas un chisme, tú solo te limitas. Y esa es una realidad. El apóstol Pablo está diciendo, el problema era que algunos falsos hermanos se habían infiltrado entre nosotros para coartar la libertad que tenemos en Cristo Jesús a fin de esclavizarnos. ¿Cuál era el contexto del apóstol Pablo? El apóstol Pablo es un apóstol enviado por el Señor Jesucristo a predicarle a los gentiles. Y él estaba predicando el hecho de que tanto gentiles como judíos podían ser salvos por medio de la fe en Cristo Jesús. Pero había quienes no compartían la teología dada por Cristo a Pablo. Y decían, no, para que los gentiles puedan ser salvos, tienen que circuncidarse y tienen que guardar la ley. Pero la libertad que Cristo nos ha dado, nos dice el apóstol Pablo, establece que no es por obras, sino es por fe. De modo que, ¿por qué voy a coartar la libertad que Cristo les ha dado a los gentiles para acercarse a Dios por medio de la fe en Cristo Jesús, obligándolos a participar de una ley que no tuvo el poder de justificarlos? Pero como no vivían bajo el entendimiento de la gracia y no querían recibir la revelación escritural dada al apóstol, pues estos comenzaban a meter entre la iglesia inconformidad. No, es que si seguimos a Pablo nos va a llevar quién sabe por dónde. Ya ves esas nuevas ideas de que no se tienen que circuncidar los paganos. ¿Cómo? ¿Cuándo se ha visto eso? Si nosotros los judíos, que somos linaje de Abraham por excelencia, siempre hemos guardado la tradición y los pactos del Dios Altísimo. ¿Cómo estos paganos ahora entrarán a nuestros templos? Y con esas chiquifaldas y con esas cosas del mundo. ¡Ay, Dios! Esa mentalidad religiosa la iglesia la tuvo hace mucho tiempo. Por eso la iglesia no tuvo la fuerza de retener gente que en el mundo se estaba perdiendo. Llegaba el drogadicto, llegaba la prostituta y en lugar de encontrar un abrazo, un lugar donde le recibieran y le ayudaran a levantarse, encontraba solo crítica, murmuración. Esta gente es del diablo, viene a destruir. Por favor, yo no echaré fuera a nadie que Cristo me traiga. Entonces tenemos que tener una visión amplia, ¿no? ¿Cómo llegamos del mundo? Bien golpeados, llenos de cosas en la mente, en el corazón, bien lastimados, y los queremos recibir casi perfectos, no descendiendo en una nube. Para eso es la iglesia, señores, para restaurarlos, para levantarlos, para animarlos. La iglesia es el torno de Dios y Él, a través de su Espíritu Santo y una sana doctrina, hará
que todos los vicios del mundo queden atrás. Porque lo hizo con usted y lo hizo conmigo. Amén. Entonces, Pablo dice, dentro de la iglesia también existe el peligro de que encontremos gente que profesa la fe con sus labios, pero no la vive. Tiene al Cristo en su boca, pero el chisme en el corazón. ¿Qué reina? El chisme. La vieja manera de vivir. Ay, sí, yo soy cristiana, pero cuando se enoja, ¿qué de leperadas no saca de sus labios? ¿Cuál es el fruto? ¿A qué estás conectado? Ay, no, pero es que me hicieron enojar. Déjate de cosas. La Biblia dice, mas si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, aquí todas son hechas nuevas. Ay, es que es defecto de carácter. Bueno, ya deja de poner pretextos, mejor ora. Pídele al Señor que Él renueve tu naturaleza, punto. Pero el problema es que muchos no aceptamos realmente que tenemos un problema que estamos arrastrando del mundo. No estoy diciendo que seamos ya perfectos, pero nos movemos hacia adelante. Amén. Primera de Timoteo capítulo 1, verso 3. Todo esto nos va a servir para darnos cuenta en un contexto general cuál era la situación de la iglesia de primer siglo. Primera de Timoteo capítulo 1, verso 3. Pablo le está escribiendo al joven pastor Timoteo. Pablo como apóstol establece a Timoteo y le escribe lo siguiente. Al partir para Macedonia, te encargué que permanecieras en Éfeso y les ordenaras a algunos supuestos maestros que dejen de enseñar doctrinas falsas y de prestar atención a leyendas y genealogías interminables. Esas cosas provocan controversias en vez de llevar adelante la obra de Dios que es por la fe. ¿Qué es lo que le preocupa a Pablo? ¿O qué es lo que Pablo quiere? Lo que más le atañe a Pablo. Vuelva a leer. Que la iglesia no deje de avanzar. Por eso dice, esas cosas provocan controversias en vez de llevar adelante la obra de Dios que es por la fe. Lo que Él quiere es que la iglesia siga avanzando. Pero el problema es que hay maestros piratas que no están enseñando la sana doctrina. Entonces, ¿qué le dice a Timoteo? Ejerce autoridad. Tú estás colocado en la iglesia como una autoridad de gobierno y tú tienes que cuidar de la iglesia que ha sido colocada bajo tu autoridad. Si tú estás viendo algo mal, en lugar de escribirme, Pablo, es que tales hermanitos están de chismosos, ¿qué esperas por ejercer tu autoridad? No estás cuidando el rebaño. Actúas como si fueras un asalariado. No te importan las ovejas. Tenemos nosotros que darnos cuenta que si hemos sido colocados por Dios en algún nivel de autoridad es porque Dios ha tenido confianza en nosotros y Dios ha puesto a nuestro cuidado almas. Entonces, si yo estoy viendo alguna situación deficiente o carente en alguien, tenemos autoridad de Dios para intervenir. En esta casa tenemos la bendición de contar con pastores, con ancianos, con líderes que lo pueden ayudar a usted en cualquier situación. Pero qué lamentable es cuando nosotros, si vemos alguna situación, nos quedemos callados y no actuemos. Por eso es que Pablo le está diciendo a Timoteo, al interior de la iglesia te encontrarás en algún momento con falsos maestros y tienes que ordenarles. Tienes que ejercer autoridad. Porque tienes mi respaldo y porque tienes autoridad dada por Dios y porque tienes reconocimiento de la iglesia. Yo en series pasadas lo he dicho, pero creo que es saludable mencionarlo para que quede en la grabación. Lamentablemente hay iglesias donde la familia pastoral es la que está ejerciendo todo el control y todas las decisiones. En esta casa
se han establecido autoridades, las cuales son mi familia en Cristo. Y al interior de la iglesia se deben honrar y respetar su nivel de autoridad. Y es lamentable cómo en algunas casas espirituales todas las autoridades establecidas no fungen la autoridad que les fue delegada, porque la familia pastoral hace lo que se le pega la gana. Y en esta casa no es así. La obra de Dios debe de tratarse con temor y temblor, y no con familiaridad, con temor y temblor. Y por eso Dios ha establecido al interior de su casa autoridades para que éstas sean honradas y sean respetadas. Amén. Es importante que ustedes lo sepan, que si yo aplico esta regla con mi familia, lo haré también con usted. En esta casa no hay favoritismos de ningún tipo. En esta casa cada persona ocupa el lugar que Dios ha determinado y en el cual Dios le ha colocado. Y si usted no se muestra un fiel administrador, entonces tendré yo que removerlo o degradarlo del lugar de autoridad. Pero entienda esto: nada de esto tiene que ver con compadrazgos, ni con situaciones que a veces pensamos que son las que colocaron a las personas en ciertos lugares. Líbreme Dios de tomar su obra como un mercadeo barato. ¿Ok? Bien. Entonces Pablo le está diciendo a Timoteo: debes ejercer autoridad porque fuiste colocado como autoridad. Si usted está colocado como autoridad en esta casa y usted está viendo algo y usted no está ejerciendo autoridad, usted está menospreciando, escuche bien lo que le digo, está menospreciando la unción que fue puesta sobre usted. ¿Estamos? Todos tenemos que movernos con una sola visión: honor y respeto. En cualquier sentido, no importa si soy el pastor, yo no voy a tratarlo a usted con desdén porque soy el pastor. Como pastor, mi principal motivación debe de ser que usted crezca y se desarrolle en el Señor. Y mi principal objetivo siempre será servirlo. Así que si yo, siendo el principal en esta casa, lo hago, todos los que están bajo mi autoridad y trabajan conmigo deben hacerlo y con alegría. No quiero mandar a hacer etiquetitas o poner letreros que digan: si no le sonrío, repórteme. Todos tenemos que movernos con un espíritu de alegría, de gozo, porque es un privilegio servir al Señor. ¿No cree usted eso? Tenemos que demostrar ese fruto. ¿De qué estamos hechos? ¿De qué está hecho PDB? ¿De qué está hecho? ¿De qué? Ahí están pensando. Pues de la gracia de Dios estamos llenos, de su Espíritu Santo, y por eso todo lo que hacemos lo hacemos con gozo, con alegría. Amén. Acompáñenme a otra cita, por favor. Segunda de Pedro, capítulo 2. Vamos a ir rápidamente. Segunda de Pedro. Segunda carta del apóstol Pedro, capítulo 2. Versos del 1 al 3. Solo haciendo un paréntesis, no estoy en contra de aquellos pastores que determinan que su familia participe. Solamente estoy en contra de aquellos que, valiéndose de un nivel de relación sanguíneo, se apoyan en esto para buscar sus propios beneficios y no los de Cristo. Eso es lo que está mal. Segunda de Pedro, capítulo 2, versos del 1 al 3. Dice así: en el pueblo judío hubo falsos profetas, y también entre ustedes habrá falsos maestros que encubiertamente introducirán herejías destructivas al extremo de negar al mismo Señor que los rescató. Esto les traerá una pronta destrucción. Muchos los seguirán en sus prácticas vergonzosas, y por causa de ellos se difamará el camino de la verdad. Dese cuenta todo el peligro y todo lo que se está cosechando a causa de tener una conexión equivocada. Estamos conectados a un hombre cuyo fruto se ha corrompido.
Ya no está considerando que Cristo es la piedra angular y que debe de edificar su vida sobre el fundamento de los apóstoles y los profetas. Ya está interpretando la Escritura de acuerdo a su propio sentir, de acuerdo a su propia perspectiva. Ay, es que esto a mí no me agrada. Yo creo entonces que tiene que entenderse de otra forma, porque si lo entiendo como es, pues sí me descalabra. No, mejor les voy a predicar esto de otra forma. ¿Sabe una cosa? Tenemos que vivir la palabra de Dios y no podemos diluirla. Tenemos que comprometernos con ella. Y si algo Dios habrá de hablarnos a través de ella, créame que será por nuestro bien. En algún día les dije, prefiero ser reprendido abiertamente por Dios que ser solapado por el hombre. Porque muchas veces los hombres tienden a solapar, pero Dios es justo. Y nosotros necesitamos estar expuestos a la palabra de verdad para saber realmente en qué lugar nos encontramos. Pedro está diciendo que habrá entre nosotros falsos maestros que encubiertamente introducirán herejías destructivas. Y vamos, viendo el contexto de la iglesia del siglo XXI, encontramos a mucha gente que ha hecho del cristianismo sano y celoso de la verdad en libertinaje. Y en algunos lugares ya están lo que son las discotecas cristianas, o ya nos permitimos cosas que el mundo está haciendo. Y decimos, pues si trae ahí un pescadito, dice Ixoye, ya está santificado. Amados hermanos, no podemos comprometer la doctrina. La iglesia está en crecimiento, pero la doctrina es el ADN de la iglesia, ese no cambia. Externamente, muchas cosas comienzan a cambiar en nosotros. Tenemos más arrugas, menos cabello, cosas que cambian. Pero internamente somos las mismas personas, siempre. Nuestro ADN no cambia. El ADN de la iglesia es la sana doctrina. Entonces, la iglesia puede comenzar a cambiar en el sentido de que su visión sea ampliada y comience a alcanzar nuevos sectores. Pero la iglesia tiene que proponer, no la iglesia tiene que dejarse arrastrar. La iglesia tiene que hacer que ellos se vuelvan a nosotros y no nosotros a ellos. Necesitamos sabiduría de Dios para evitar que ciertas enseñanzas que pudieran diluir el mensaje de verdad tengan peso en nuestro corazón. Primera de Juan capítulo 4. Primera de Juan capítulo 4, versos del 1 al 5, dice la palabra de Dios así: queridos hermanos, no crean a cualquiera que pretende estar inspirado por el Espíritu. Siento del Señor. ¿Alguna vez escuchó a alguien decir eso? Es que siento del Señor que tú y fulanito deberían de ser novios. Y se casaron y después tuvieron un matrimonio infeliz porque alguien dijo siento del Señor. Pues el Señor Cupido, pero no el Señor Jesucristo, ¿verdad? Siento del Señor. Y matizaban de espiritualidad su carnalidad. Por eso dice la palabra de Dios, no crean a cualquiera que pretende estar inspirado por el Espíritu. Pablo en otra porción de las Escrituras dice, no desprecien las profecías, pero júzguenlas. Hay personas que van a querer simplemente abrir su boca para tratar de captar la atención o colocarse en un punto donde puedan ser reconocidos, admirados o tener influencia en un grupo social. Y esa va a ser su motivación. Pero no es que Cristo esté hablando a través de ellos, ni mucho menos que lo que están hablando sea verdad.
Y dice el apóstol, sino sométanlo a prueba para ver si es de Dios. Porque han salido por el mundo muchos falsos profetas. La palabra profeta viene de un vocablo en el hebreo y en el griego que significa aquel que habla en lugar de. Entonces se dicen la voluntad de Dios es cuando en realidad ni siquiera saben cuál es la voluntad de Dios. Tuve una visión, hermano, que usted me daba la mitad de su quincena. Sí, pues espérese a que el Señor me diga a mí. Pero quienes no conocen esto dirán, sí, de verdad, sí, lo sentí así, una impresión fuerte, que usted llegaba con un fajo de dinero. Acompáñeme al cajero para agradar a mi Señor. ¡Ignorante! Ya te volaron tu quincena y tú ahí queriendo agradar al Señor. Y en tu congre ni ofrendas. Hay poder. Si no puedes decir amén, diga ay. Verso 2. Escuche. En esto pueden discernir quién tiene el Espíritu de Dios. Todo profeta que reconoce que Jesucristo ha venido en cuerpo humano es de Dios. Todo profeta que no reconoce a Jesús no es de Dios, sino del anticristo. Reina Valera dice algo así: todo espíritu que reconoce que Jesucristo ha venido en cuerpo humano es de Dios. Miren, entendiendo esta traducción, algunos la utilizaron como un medio para determinar si alguien seguía o no endemoniado. Y esto no funciona, ni es así. Estaba la persona endemoniada ahí bajo el trance, haciendo sus gritos y demás, y ya le decían, demonio, ¿Jesús vino en carne? No, sigue endemoniado. Y ya cuando el demonio se cansaba decía, sí, ya está libre. ¿Qué es eso? Lo que está diciendo la Escritura no es eso, ni está estableciendo un parámetro para determinar si una persona ha sido exorcizada correctamente o no. Lo que está diciendo la Escritura es, tú debes de probar la fuente antes de probar el fruto. Si una persona viene a ti diciéndote que hay una gracia de Dios sobre su vida, que hay una unción, que hay un mensaje de Dios, antes de probar su fruto y exponer tu vida a su fruto, debes de evaluar su estilo de vida. Si con su vida te dice que Jesús vino en la carne, esa persona es de Dios. ¿Por qué? Porque la teología de la naturaleza humana de Cristo nos dice que Él fue tentado en todo, mas sin pecado. Entonces yo tengo que imitar a Cristo y yo tengo que caminar en la vida, aun cuando esté rodeado de tentaciones, en su voluntad, sin ceder a la tentación. Pero hay quienes niegan el hecho de que Cristo vino en carne y dicen, no, pues Él fue el Hijo de Dios, yo soy tan débil. Y se entregan a sus pasiones. Y te dice, esta persona no puede proceder de Dios porque de entrada ni siquiera ha sido regenerado por el Espíritu. Puede hablarte muy bonito, puede tener elocuencia, puede tener dones, carisma, pero el fruto que denota su vida no es un fruto que proceda del Espíritu. No expongas tu vida a esta clase de personas. ¿Lo entiende? Entonces es tan importante que nosotros aprendamos a discernir si una persona realmente tiene un respaldo espiritual de parte de Dios y su vida está aprobada y avalada por el Señor o no. ¿Ok? Dice la palabra del Señor. Verso 3, todo profeta que no reconoce a Jesús no es de Dios sino del anticristo. Ustedes han oído que este viene. En efecto, ya está en el mundo. ¿Qué está diciendo el apóstol Juan? No que el anticristo en su manifestación vendrá con más de 2000 años. No, ni un viejito ahí, tengo 2000. No. Lo que está diciendo es que el espíritu que se revela contra todo lo que es Dios y es objeto de culto para el Señor, ya estaba operando desde la iglesia primitiva.
Ya Satanás, desde la iglesia del primer siglo, estaba buscando cómo hacer tropezar a los creyentes, cómo destruirlos. Y esto los creyentes no tenían que ignorarlo, porque si no, ellos podrían caminar en ingenuidad, diciendo, no, pues el anticristo todavía ni se manifiesta, comamos y bebamos que mañana moriremos. Pero el apóstol les dice, cuidado, porque no todos los que vengan a ti diciéndote, esta es palabra del Señor, son realmente mensajeros de Dios. Tienes que evaluar la fuente antes de exponerte al fruto. Porque si no evalúas la fuente y solo te expones al fruto, puede ser que tu visión, tu identidad comience a corromperse. ¿Entendemos eso? Por el principio que al principio les manejaba, que era el de que si usted, considerándome algo en el Señor, observa que me permito algo, usted se permitirá el doble. Entonces se colocan bajo autoridades que ellos mismos se han promovido, que no tienen una identidad en Cristo, y comienzan estos a vivir en herejía. Y estos que están bajo su autoridad y que están comiendo de su fruto, dice, pues si él tiene 3, pues yo tengo 5. Y lo que se permiten estos, a causa de que su naturaleza está corrupta, porque ya no están conectados a Cristo, sino están conectados a sus pasiones, afecta a los que están bajo su autoridad. Por eso esto de los ministerios de gobierno y la autoridad en la iglesia es tan importante y tan significativo. Es tan importante que usted evalúe los ministerios que han de estar ministrando sus hijos, a su familia, más que en qué zona de la ciudad va a comprar una casa. ¿Por qué? Porque mi fruto determinará cómo va a llegar usted al cielo. Entiéndalo así. Si mi fruto no es un buen fruto, usted va a llegar al cielo con un montón de ideas y cosas que son incorrectas, que no son agradables a Dios. Y sí, la autoridad va a ser responsable, pero usted también será responsable de aquello que con plena conciencia hizo. Entonces, claro que es importante determinar en qué iglesia me voy a congregar. Claro que es importantísimo determinar a qué hombre o autoridad voy a confiarle mi vida, mi eternidad, mi familia, mis hijos. Tal vez no lo había visto así, pero usted al aceptarme como su pastor me está confiando su eternidad. Y no que yo lo vaya a salvar, no vayan a editar este pedazo y el pastor hereje. Son capaces. Yo no lo voy a salvar, lo va a salvar Cristo, pero si usted está bajo mi autoridad, créame, yo voy a ser quien va a determinar por dónde lo llevo hacia el cielo. ¿Lo voy a llevar por un camino allanado donde la palabra de Dios sea el fundamento, o lo voy a llevar entre espinos donde usted llegue todo sangrado y raspado? Si cambia, ¿no? Vamos a otra cita. Segunda de Juan, verso 9. Segunda de Juan, verso 9, dice la palabra de Dios así: todo el que se descarría y no permanece en la enseñanza de Cristo no tiene a Dios. El que permanece en la enseñanza sí tiene al Padre y al Hijo. Si comparamos los dos pasajes de Primera de Juan y este de Segunda de Juan, el apóstol está diciendo exactamente lo mismo de forma diferente. No le creas a todo aquel que se diga ser inspirado por el Espíritu, sino prueba el Espíritu. Si ese profeta, si esa persona que está hablando en nombre de Cristo reconoce que Jesucristo vino en carne, es decir, si vive de acuerdo a las enseñanzas de Cristo, si vive de acuerdo a la doctrina de Cristo, si es una persona que vive conforme a lo que predica, esa persona es digna de ser escuchada y puedes probar de su fruto sin riesgo. Pero si es una persona que no vive lo que predica y que es una persona que está viviendo fuera de la doctrina y la enseñanza de Cristo, no deberías exponerte a su fruto. Aunque tenga carisma, aunque tenga dones,
aunque tenga multitudes siguiéndole. Porque hay personas que se dejan llevar solo por las multitudes. ¿Y saben cuál es su argumento? No creo que tantas personas puedan estar equivocadas. ¿Sabes cuántos hay en el infierno? En una ocasión escuché a una persona razonar así: yo soy cristiano porque no creo que todos ustedes estén equivocados. ¡Ay, por favor! Entonces, conforme la corriente te lleve, ¿dónde están las convicciones? ¿Dónde está tu fundamento de fe? Todo el que se descarría y no permanece en la enseñanza de Cristo, no tiene a Dios. ¿Qué se está predicando desde el púlpito de esa casa espiritual? Es importante escucharlo. ¿Sabe? Aquí estamos manejando un alto estándar de responsabilidad con lo que se predica al grabar y transmitir y grabar en video cada palabra que se expresa. No podemos hacerlo a la ligera. Ni podemos decir al final: ay, es que no me di cuenta. Soy responsable de cada palabra que digo en este lugar. Así como aquellos que participan de este lugar son responsables de cada palabra que expresan. ¿Por qué? Porque nuestro fruto va a impactar la vida de aquellos que están expuestos a nuestra administración. Por eso es importante cada día buscar crecer y madurar en nuestro ministerio como comunicadores de la verdad. Tercera de Juan, versos del 9 al 12. Fíjense qué problema estaba enfrentando Juan. Les escribí algunas líneas a la iglesia, pero Diótrefes, a quien le encanta ser el primero entre ellos, no nos recibe. Por eso, si voy, no dejaré de reprocharle su comportamiento, ya que con palabras malintencionadas habla contra nosotros solo por hablar. Como si fuera poco, ni siquiera recibe a los hermanos, y a quienes quieren hacerlo no los deja y los expulsa de la iglesia. Miren este brother que está en la iglesia, ¿no? Juan quiere ir a visitar a los hermanos, pero como a este brother no le cae bien Juan, dice: no los voy a recibir. ¿Por qué? Y su comportamiento comenzaba a afectar a la iglesia. ¿Por qué? Porque él quería ser siempre el primero. El primero. Y entonces la iglesia no podía recibir ni estaba conectada a un ministerio que trajera renovación, que trajera frescura, que trajera visión. Son cosas que debemos de evaluar y darnos cuenta si estos que se dicen ser ministros del Señor están manifestando algunas de estas actitudes, algunos de estos comportamientos que pudieran estarlos alejando de la fuente de vida que es Cristo Jesús. Judas, vamos ahí, carta de Judas. Y en realidad Judas en toda su carta está prácticamente abordando estos problemas de los falsos ministerios y los problemas que esas personas que están en autoridad y que no son genuinos delante de Dios provocan al interior de la iglesia. Vamos a leer, por favor, lo que dice la Escritura desde el verso 3. Judas, verso 3, y dice así: queridos hermanos, he deseado intensamente escribirles acerca de la salvación que tenemos en común y ahora siento la necesidad de hacerlo, para rogarles que sigan luchando vigorosamente por la fe encomendada una vez por todas a los santos. El problema es que se han infiltrado entre ustedes ciertos individuos que desde hace mucho tiempo han estado señalados para condenación. Son impíos que cambian en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Jesucristo, nuestro único soberano y Señor. Esas personas estaban moviendo los mandamientos de Dios a nivel de las preferencias personales. Y las preferencias personales las estaban elevando a nivel de mandamiento. Por eso, el personaje en tercera de Juan no permitía que Juan los visitara. Y aquellos que querían recibir a Juan los expulsaba de la iglesia. Porque este hombre había elevado su preferencia personal a nivel de mandamiento.
Cuando una persona en autoridad eleva sus preferencias personales a nivel de mandamiento y lo compara a la voluntad del Señor expresada en la Biblia, esa iglesia, esa casa espiritual está condenada a ser una iglesia legalista. Pero cuando un hombre en autoridad que conoce los principios de la palabra de Dios los diluye al punto de las preferencias personales, esa casa espiritual está expuesta a vivir bajo un concepto de libertinaje. Entonces tenemos que tener mucho cuidado. Las autoridades espirituales, los pastores y maestros, apóstoles, evangelistas y profetas, debemos de cuidar, mantener al interior de la iglesia un sano equilibrio para preservar la libertad que Cristo nos dio. ¿Ok? Verso 5. Aunque ustedes ya saben muy bien todo esto, quiero recordarles que el Señor, después de liberar de la tierra de Egipto a su pueblo, destruyó a los que no creían. Y a los ángeles que no mantuvieron su posición de autoridad, sino que abandonaron su propia morada, los tiene perpetuamente encarcelados en oscuridad para el juicio del gran día. Así también Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas son puestas como escarmiento, al sufrir el castigo de un fuego eterno por haber practicado como aquellos inmoralidad sexual y vicios contra la naturaleza. De la misma manera, estos individuos, llevados por sus delirios, contaminan su cuerpo, desprecian a la autoridad y maldicen a los seres celestiales. Esta gente que no vive de acuerdo a la sana doctrina, comienzas a darte cuenta de su perfil porque no se sujeta a la autoridad. Habla con desdén de la autoridad. Habla con desprecio de la autoridad abiertamente. Estas personas se convertirán en la iglesia en un cáncer en el día de mañana si no se les pone un alto a su conducta. Ni siquiera el arcángel Miguel, cuando argumentaba con el diablo disputándole el cuerpo de Moisés, se atrevió a pronunciar contra él un juicio de maldición, sino que dijo que el Señor te reprenda. Estos, en cambio, maldicen todo lo que no entienden. Y como animales irracionales, lo que entienden por instinto es precisamente lo que los corrompe. Gente que se deja llevar por su impulso, por su propio deseo. Y lo único que quiere es suplir su necesidad presente. Hay de los que siguieron el camino de Caín. Caín. ¿Qué hizo Caín? ¿A cuántos hermanos usted ya se echó? Él mató a uno. Porque la Escritura dice que si no amamos a nuestros hermanos, somos asesinos. ¿Cuántos están ya en su lista? ¿Cuántos ministerios que usted podría haber ayudado y levantado e incrementado ya están en su cuenta? Solo porque usted, como a Diótrefes, no le gustó. ¿No debiéramos ser escalones y ayudar a crecer, a que sean más fuertes, a facilitarles las cosas? Mientras tengamos la visión de que el nuevo me amenaza a quitarme lo que Dios me dio y lo que a mí me confiaron, no vamos a avanzar. Tenemos que darnos cuenta que la gente en nuestro alrededor no es nuestro adversario, es nuestro apoyo para llegar más lejos. ¿Quién quiere dividir el cuerpo? ¿Quién quiere sectarlo? Satanás. Continúa diciendo, por ganar dinero se entregaron al error de Balaam y perecieron en la rebelión de Coré. Aquí está hablando de tres tipos de personas que se caracterizan al estar en autoridad. En alguna ocasión les dije, ¿quieres conocer a alguien? Dale autoridad. Y esa es una verdad. Hay personas que teniendo poder o autoridad sobre otros se corrompen y entonces comienzan a ser crueles. Otros comienzan a buscar sus propias formas de obtener un beneficio y otros forman alianzas para rebelarse. Aquí encontramos a Caín, a Balaam y a Coré. Verso 12, estos individuos son un peligro oculto. Diga conmigo, oculto. ¿Por qué? Porque nunca se rebelan hacia los ministerios de autoridad. Lo hacen con ustedes, las ovejas. A mí me van a sonreír. ¿Cómo está, pastor? Buenas noches, qué gozo saludarle. Ay, lo saludo y hasta siento la presencia del Señor. Hoy viene usted muy ungido, pastor. Pero detrás hablan tanto cuanto pueden de mí
hipócritas. Entonces, esta gente es un peligro oculto y tú expones tu vida si los escuchas. Si alguien viene a hablarte mal de una autoridad, dile, permíteme un segundo, me hablas, y frente a esa persona continúa diciendo lo que decías. Preferible que tengas a Dios por aliado y testigo que al diablo por amigo y a un chismoso como fuente de información. Así que si alguien se acerca a ti y te dice hasta en tono espiritual, ay, oremos por el hermano Isaías porque mira, se ve como que es mala persona. O sea, si lo conocieras dirías, ese hombre es un pan. Es una persona de las que cuando salimos más hace reír a todo el grupo. Todo está que Isaías se agarre de bajada a Salvador. ¿Dónde está Salvador? Allá Salvador. Y luego arremetan los dos contra Juan Carlos. ¿Dónde está Juan Carlos? Y allá. Y mire, eso se convierte en una explosión. Y ya luego todos juntos contra Gil. Y entonces es plena diversión. Pero si usted se deja llevar por lo que se está diciendo, usted va a empezar a corromper su mente en relación al hermano. Ay, sí, voy a orar por... Oh, sí, padre, usted ni sabe. Así que no se deje llevar por esos que en tono espiritual son un peligro oculto. Si alguien viene a hablarle mal de una autoridad espiritual y usted pertenece a esta casa y tiene confianza, acérquese y preferible pararlo desde el principio a dejar que eso crezca. Y dice, estos individuos son un peligro oculto. Sin ningún respeto convierten en parrandas las fiestas de amor fraternal que ustedes celebran. Buscan solo su propio provecho. Son nubes sin aguas llevadas por el viento. Son árboles que no dan fruto cuando debieran darlo. Están doblemente muertos, arrancados de raíz. Están expuestos a la atmósfera. Debieran de dar buen fruto porque en lo superficial están conectados a una buena fuente, pero no dan fruto porque están arrancados de raíz, no tienen conexión. ¿A qué estás conectado tú? Ese fruto producirás. ¿Lo entiende? Ok. Y dice, son violentas olas del mar que arrojan la espuma de sus actos vergonzosos. Son estrellas fugaces para quienes está reservada eternamente la más densa oscuridad. También Enoc, el séptimo patriarca a partir de Adán, profetizó acerca de ellos. Miren, al Señor viene con millares y millares de sus ángeles para someter a juicio a todos y para reprender a todos los pecadores impíos por todas las malas obras que han cometido y por todas las injurias que han proferido contra Él. Estos individuos son refunfuñadores y criticones. Se dejan llevar por sus propias pasiones. Hablan con arrogancia y adulan a los demás para sacar ventaja. Hay poder, ahí está escrito, no lo inventé yo, ahí está escrito. La iglesia a la que le está escribiendo Judas, que es una epístola universal a todas las iglesias dispersas por Asia, hay poder, ¿no? Estaban en peligro los hermanos. Imagínense una vida apostólica y pastoral a veces tan a distancia, tan en pañales, pues fácilmente llegaban con la gente y le adulaban para sacar de ellos provecho. Ay, hermana, me enteré que usted corta el cabello. Qué bendición sería que me cortara el cabello. Y llega y lo hace. Y también rayitos. Ay, me puede hacer unas extensiones. Y al final, Dios le bendiga. ¡Págale! Págale. ¿Cuántas veces se utilizó el nombre de la fe para sacar provecho de los demás? Pues somos hermanos en Cristo. Si vas a su restaurante, si vas a su negocio, si obtienes un bien servicio de Él, páguele.
Es que somos hermanos, no hay que cobrar. ¿Y cómo vamos a ser ricos entonces? Es que la riqueza es en el cielo. Déjese de cosas, aquí se necesita el billete. Necesito que usted prospere, porque usted prosperando apoyará la obra de Dios, y apoyando la obra de Dios alcanzaremos a otros. Ustedes, queridos hermanos, recuerden el mensaje anunciado anteriormente por los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo. Ellos les decían: en los últimos tiempos habrá burladores que vivirán sus propias pasiones impías. Estos son los que causan divisiones y se dejan llevar por sus propios instintos, pues no tienen el Espíritu. Ustedes, en cambio, queridos hermanos, manténganse en el amor de Dios, edificándose sobre la base de su santísima fe y orando en el Espíritu Santo, mientras esperan que nuestro Señor Jesucristo en su misericordia les conceda vida eterna. Y dice el apóstol Judas: tengan compasión de los que dudan, a otros sálvenlos arrebatándolos del fuego. Compadézcanse de los demás, pero tengan cuidado, aborrezcan hasta la ropa que haya sido contaminada por su cuerpo. ¿Qué está diciendo? Aquellos que ellos consideraban valioso, aquellos que ellos consideraban algo como propio, no lo abraces para ti porque puede contaminarte. No está diciendo en un sentido literal: ay, aceptaste a Cristo, pero tu chamarrita tírala porque me va a contaminar. No tiene nada que ver. Es importante que aprendamos a juzgar la Escritura, no solamente en relación a lo que la Biblia dice, sino a lo que significa lo que la Biblia dice. Es un principio de evaluación doctrinal. ¿Ok? Entonces eso es muy importante. Por este motivo es de suma importancia que como hijos de Dios aprendamos a cuidarnos de aquellos que sin temor de Dios y sin ética, carentes de escrúpulos, buscan autopromoverse con la finalidad de sacar ventaja del pueblo de Dios. No olvidemos que los ministerios de gobierno han sido instituidos para la edificación del cuerpo de Cristo, que es la iglesia. Efesios 4, 11 al 16. Con esto vamos a terminar. Efesios capítulo 4, verso 11 al 16. Algo que usted debe de tener presente es que cada ministro debe de tener presente que su vida tiene una trascendencia eterna. Tu vida, ministro de Dios, tiene una trascendencia eterna, debido a que el fruto que se coseche de tu labor es determinante en el curso de la vida de aquellos que ministras. Por eso Santiago también dice: no quieran muchos de ustedes ser maestros, porque tendremos un mayor juicio delante de Dios. No solamente seré juzgado por mi vida y cómo la desarrollé, sino también en mi juicio estoy consciente que seré juzgado por aquello que enseñé y cómo lo enseñé. Así que es bien importante que consideremos todo lo que hemos estado hablando en esta serie. Efesios capítulo 4, versos del 11 al 16, concluimos diciendo: Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de capacitar al pueblo de Dios para la obra de servicio, para edificar el cuerpo de Cristo. De este modo todos llegaremos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a una humanidad perfecta que se conforme a la plena estatura de Cristo. Así ya no seremos niños zarandeados por las olas y llevados de aquí para allá por todo viento de enseñanza y por la astucia y los artificios de quienes emplean artimañas engañosas. Más bien, al vivir la verdad con amor, creceremos hasta ser en todo como aquel que es la cabeza, es decir, Cristo. Por su acción. ¿La acción de quién? De los ministerios. Todo el cuerpo crece y se edifica en amor, sostenido y ajustado por todos los ligamentos según la actividad propia de cada miembro. Si los ministerios están en una casa y estos se mueven en el orden de Dios, el beneficiado principal será usted. ¿Ok? Qué importante es todo esto. Amén.
Póngase de pie y vamos a dar gracias a Dios. Maravilloso eres, oh Dios. Gracias te damos, Padre, por la estructura de tu iglesia. Porque es por esa estructura que nosotros podemos seguir avanzando en aquello que tú determinaste para esta generación. Bendice a cada uno, Señor, de los que escuchan mis palabras. Que tu gracia y bendición sea sobre todos estos. Permíteles crecer en tu voluntad. Permíteles crecer en el conocimiento de tu Hijo, en el conocimiento de las Escrituras, para poder cada día poder juzgar y discernir aquello que procede de ti, de aquello que no procede de ti. Enséñanos, Dios, y permítenos cada día crecer más en ti. En Cristo Jesús te damos gracias. Amén. Asimismo, Dios, queremos presentar delante de ti nuestras ofrendas.